¿Alguna vez te has preguntado por qué estás aquí? No hablo solo de tu ubicación física, ni del momento en el que estás en tu vida. Hablo del propósito de tu existencia. ¿Alguna vez te detuviste a mirar el cielo estrellado y pensaste, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿Para qué fui creado? Esa pregunta no es nueva, está grabada en lo más profundo del corazón humano desde el principio de los tiempos, y para responderla tenemos que volver al origen, al verdadero principio, a un tiempo donde no había tiempo. Antes de que existiera el universo, antes del primer latido de un corazón, antes de que una estrella brillara por primera vez, solo existía Dios, un ser eterno, infinito, poderoso más allá de toda medida, pero también profundamente personal. Dios no estaba solo ni vacío, no necesitaba crear, pero eligió hacerlo y con una sola palabra, todo comenzó. Sea la luz, dijo, y la oscuridad fue rasgada por una explosión de gloria. El universo comenzó a expandirse. Se separó el cielo de la tierra, se dibujaron continentes, se formaron montañas, ríos, desiertos, selvas, océanos. El aire se llenó de sonidos, los cielos de aves, la tierra de animales de todas formas y colores, desde el elefante más majestuoso hasta el insecto más diminuto. Pero la creación aún no estaba completa. Faltaba lo más especial. Dios formó al ser humano con sus propias manos. Nos hizo a su imagen, nos dio intelecto, creatividad, emociones, espíritu. Nos dio libertad y aliento. Un aliento que era vida. Adán abrió los ojos y por primera vez un ser humano contempló a su creador. Dios lo colocó en un lugar perfecto, el jardín del Edén. Un paraíso donde no había sufrimiento, ni muerte, ni soledad. Allí estaba Eva, su compañera. No había vergüenza, no había miedo, solo comunión. Adán y Eva caminaban con Dios, hablaban con Él, lo conocían, eran libres, pero también responsables. Dios les dio una sola instrucción: no coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagan ciertamente morirán. Era una prueba, una expresión de libertad, pero también una advertencia. Y entonces ocurrió. Una voz engañosa disfrazada de sabiduría se deslizó en el jardín. La serpiente sembró la duda. ¿De verdad Dios les dijo que no comieran? ¿No será que Él no quiere que sean como Él? Y por primera vez, la humanidad desconfió de su Creador. Comieron del fruto. Y con ese acto todo cambió. El pecado entró, la inocencia murió, se escondieron, tuvieron miedo y fueron expulsados del Edén. Desde entonces, la historia de la humanidad ha sido una lucha entre el bien y el mal. Nacemos con el anhelo de algo más. Sabemos que algo está roto, tanto en el mundo como dentro de nosotros. Guerras, injusticias, enfermedades, traiciones, pero también amor, esperanza, belleza, una tensión constante, como si lleváramos en el alma un recuerdo borroso de un hogar del que fuimos desterrados. Pero Dios no los dejó solos, no nos dejó solos. Eligió a un hombre llamado Abraham, un anciano sin hijos, y le hizo una promesa imposible. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham creyó, y Dios cumplió. De su descendencia nació el pueblo de Israel, un pueblo pequeño, pero con un propósito eterno. Dios les liberó de la esclavitud en Egipto, les abrió el mar, les dio comida del cielo, les entregó una ley, no para limitarlos, sino para enseñarles a vivir libres. Pero aún así se desviaban una y otra vez. Buscaban otros dioses, se rebelaban, y Dios, como un padre que no renuncia a sus hijos, les enviaba profetas, voces que clamaban: vuélvanse a Dios, Él es misericordioso, Él aún los ama. Y entre todas las promesas había una que se repetía: vendría un Salvador, un Mesías, un rey justo y humilde, un siervo sufriente que cargaría con el pecado de muchos. Y ese día llegó, no en un palacio, sino en un pesebre, no entre ricos, sino entre humildes. Jesús, nacido de una virgen, criado como carpintero, ungido como hijo de Dios. Jesús vivió sin pecado, sanó ciegos, hizo caminar a paralíticos, levantó muertos, alimentó multitudes. Pero más que milagros, Jesús trajo verdad, y esa verdad incomodó, mostró la hipocresía religiosa, la dureza del corazón humano, y por eso lo crucificaron, clavado en una cruz, golpeado, escupido, humillado, pero no gritó venganza, dijo: Padre, perdónalos. Murió, pero no fue vencido. Al tercer día, resucitó. El sepulcro quedó vacío, la muerte perdió su poder, el pecado fue derrotado y la esperanza volvió a la humanidad. Jesús apareció a sus discípulos, les mostró sus heridas, les dio una misión. Vayan, anuncien estas buenas noticias, díganle al mundo que hay perdón, que hay vida eterna, y luego ascendió al cielo, pero dejó una promesa: volveré, no como un niño, sino como rey, y cuando vuelva, todo será restaurado.
No más lágrimas, no más muerte, no más dolor, solo justicia, amor y presencia eterna de Dios. Y ahora, después de todo esto, te pregunto una vez más. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estás aquí? No estás aquí por accidente. No eres una casualidad cósmica. Eres parte de esta historia, una historia de amor, caída, redención y esperanza. Y Dios aún te llama. Quiere restaurar lo que se rompió. Quiere caminar contigo como lo hizo Edén y te invita a volver a casa. La pregunta no es si eres lo suficientemente bueno. La pregunta es, ¿es dispuesto a creer? ¿Estás dispuesto a seguirlo? La historia sigue. Y tu capítulo comienza hoy.